Del divorcio y su repercusión en los hijos, se han invitado a los siguientes especialistas: al doctor Mario Sumaya, psiquiatra y psicoterapeuta de pareja. Gracias por estar con nosotros. La licenciada Sonia Araujo Osorio, psicóloga, subdelegada de servicios a la comunidad en la delegación Cuauhtémoc. De la doctora Teresa Margain, terapeuta familiar, adscrita a la Clínica de la Familia del Instituto de Salud Mental del DIF. Al señor Ignacio Díaz de León, fundador y animador del Centro de Orientación para Divorciados, Asociación Civil, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Gracias a todos ustedes por compartir su tiempo y su experiencia en Escuela para Padres. En casa, como siempre, le seguimos invitando para que se sienta usted parte integrante del equipo que hoy nos acompaña. Haga el programa con nosotros. Esto es muy sencillo, simplemente comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla para dar su punto de vista, su opinión, su sugerencia, su crítica. Si tiene algún comentario acerca de este tema, hágalo notar para que los especialistas le den alguna alternativa de solución. Para el interior del país les pedimos simplemente marcar por la clave helada 915. Bien, esperamos sus llamados y mientras nos vamos a una sección en tela de juicio en donde escucharemos y veremos distintas opiniones acerca de este tema. Adelante, por favor. ¿Cuándo deben divorciarse dos personas? Cuando consideren que ya no se llevan bien, cuando las relaciones interpersonales están afectando ya la estabilidad de la familia. Cuando existen incompetencia de caracteres, cuando surge una tercera persona entre ellos que les llama más la atención. No, cuando la relación o las dos personas no sean compatibles en caracteres, ¿no? Cuando el estar juntas representa un mayor problema. En ese momento deben divorciarse. ¿Por qué prefieren el divorcio a otro tipo de arreglo? Pues a lo mejor porque no están preparadas, ¿verdad? Lo que ellas necesitan es buscar una persona que los guíe, porque el divorcio, la verdad, hace mucho daño para los hijos, ¿eh? Porque así se desliga uno totalmente de todos los problemas que puedan haber, ¿no? Pues es que a veces ya no hay solución. Como en mi caso, ya no hay solución. Y ahorita yo ya me acabo de divorciar. Y ahorita vamos con lo de la liquidación conyugal. Pues porque simple y sencillamente la forma de vida ya no es la adecuada, ¿verdad? Ya una persona ya no puede vivir presionada por diversos problemas, ¿verdad?, que se le iban a presentar con el matrimonio. Ya no es adecuada. Una persona ya no es fácil la convivencia con ella, según lo que dicen los entrevistados. ¿Cuál es tu punto de vista, Sonia? Pues así es, muchas veces el divorcio llega a ser ese paso final para una serie de eventos en donde hay un deterioro de pareja, en donde las relaciones se han vuelto o se han tornado verdaderamente difíciles, y en esas circunstancias se toma la determinación, que es una de las etapas del divorcio más difíciles que existen, para concluir con la unión de esta pareja. Bueno, tú lo has dicho, que se va a tener que recurrir al divorcio, doctor, pero cuando una pareja ya no siente que hay algún motivo que los mantenga unidos, ¿será necesario recurrir necesariamente al divorcio? No, no necesariamente en principio. Sí. La gente se divorcia a título individual, digamos. Para casarse se necesita la voluntad de dos gentes, para divorciarse la de uno solo. Ese es un punto central. Esto quiere decir que para tratar de solucionar los problemas en pareja, el divorcio no es una solución como tal. Sí. Es la disolución de un vínculo, no está solucionando nada, está terminando con una relación. Para mejorar la relación se tiene que hacer muchas cosas antes, como una situación de terapia de pareja o platicarlo con gente de alguna manera con experiencia en el asunto. Lo que usted está abordando es necesariamente lo que nosotros necesitamos abordar en la Escuela para Padres. Sabemos perfectamente, doctora, que el divorcio es un trámite legal y que está estipulado perfectamente en las leyes. Pero lo que nos interesa, como dijo el doctor, es el aspecto y el proceso emocional de la pareja. ¿Cuál es este proceso emocional que vive la pareja? Bueno, el divorcio es el final de todo un proceso muy largo que empieza muchas veces desde que la pareja se empieza a unir. Entonces, desde el punto de vista emocional es muy importante ver
cómo esta pareja empieza a quebrar su vínculo, empieza a romper esta relación desde el momento en que se inicia. Y es como una enfermedad, ¿sí? De un catarrito muy ligero puede llegar a un cáncer muy severo. Igual en la relación de pareja y en un conflicto puede ser algo muy ligero que se puede resolver muy fácilmente y que llega hasta el divorcio. Entonces, este es un proceso todo muy, digamos, muy largo, y en este proceso largo se presentan una serie de sentimientos encontrados que se van dando y que se van tratando de, si no se solucionan, se van aumentando más y más y más. Así es. Padre, en su experiencia y tratando a personas divorciadas, ¿ellos pasarán por algunas etapas, si se le puede llamar etapas, emocionalmente hablando, antes y después del divorcio? Sí, desde luego, porque son seres humanos, ¿no? Y la separación, de la ruptura amorosa, pues arranca desde lo más profundo de una decisión que se tomó libremente, conscientemente, pero yo creo que aquí nosotros debemos también señalar que el problema del divorcio se deriva de que el matrimonio nunca debió llevarse a cabo. Es decir, que hay parejas que se unen con todas las desventajas. Vamos a hablar de un joven de 20, 25 años que quiere casarse bajo los convencionalismos sociales, sí, que son muy presionantes, a veces hasta cruelmente presionantes. Pero él no tiene gusto, no tiene ganas de casarse. O bien es un candidato a la paranoia, a la esquizofrenia, pero no manifiesta todavía en esa edad los síntomas de la demencia. Cuando se interna en la vida matrimonial, en 3 años, en 5 años, se da cuenta, o no se da cuenta, pero ese matrimonio nunca debió realizarse. Bien, llega el momento en que por circunstancias del destino ellos se casaron, teniendo estos antecedentes que usted está manejando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la etapa entonces que va a surgir después de estos problemas para llegar a este divorcio, a esta disolución del vínculo matrimonial, de la separación de estas dos personas? Van a ser etapas muy dolorosas. Sí. A veces no hay una alternativa posible, porque no se puede, el marido no puede mantener 2 casas, tendría que irse a la casa de sus padres, y existen, pero eso que es material, y no es lo más importante, viene después de lo que significa la destrucción, la desintegración de una familia ya formada. Exactamente, y esos son los procesos emocionales a los que me estoy haciendo referencia. Bien, llega el momento del divorcio, Sonia, y se dice que se vive una especie de duelo. ¿Tú nos puedes explicar cuál es este duelo? Pues precisamente tiene que ver con el hecho de que después de vivir un determinado tiempo con alguien, de estar habituado, por así llamarlo, e incluso mantener afecto, ¿por qué no decirlo? Ya lo mencionaba anteriormente el doctor, muchas veces la determinación es de una de ambas partes, y precisamente existe este dolor y esta pena subsecuente a que el otro se marcha, o incluso, como es también muy frecuente, el divorcio legalmente hablando se da cuando alguno de los dos ha decidido, o ambos, establecer otra relación de pareja. Luego entonces esta pena, esta pérdida, como cuando se da, cuando alguien fallece, se suma al hecho de no poder tener más cerca a esta persona. En el caso de los hijos... Exactamente, has tocado un punto muy importante. Ok, está sufriendo la pérdida o el duelo la pareja. No están tomando en cuenta tal vez en este momento a los hijos. Ellos están sufriendo también este duelo. ¿Cómo viven este duelo los hijos? Depende mucho de las relaciones previas de la familia y de los padres hacia los hijos, y de cada uno, la madre y el padre hacia los hijos. Si ha habido, como es de esperarse en una pareja que va a divorciarse, alguna serie de conflictos, de violencia, de situaciones muy pesadas para los hijos, el divorcio viene a ser la liberación. Y la paz y la tranquilidad muchas veces, o por lo menos durante algún tiempo,
que les permite a los hijos tener un respiro. Sin embargo, de todas maneras, y en la gran mayoría de los casos, hay dolor, hay tristeza, hay miedo, hay estupor de no volver a ver ya sea al padre, que es el que se va, o a la madre, en menor de los casos, que se va de la casa. Así es. Bien, entonces estamos analizando esto, cómo está influenciando en los hijos. Doctor, entonces, ¿de qué manera podríamos dar a entender, o se debe dar a entender a los hijos, de la separación inminente de los padres? De la manera más clara posible. Sí, de la manera más clara posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, yo creo que cualquier ser humano puede sufrir lo que sea, siempre y cuando tenga una razón para ello, siempre y cuando sepa de qué se trata. Lo que es más terrible para unos hijos es no saber qué está ocurriendo con dos papás que evidentemente tienen problemas, pero que no se habla de ellos. Resulta una situación como muy loca. O sea, es muy claro que algo está pasando mal y al mismo tiempo no se habla de ello. Porque los hijos se están dando cuenta. Por supuesto, a pesar de que sean muy pequeños, se dan cuenta. Siempre. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se dan cuenta ellos? ¿Cómo se manifiesta ante ellos esta cuestión de que los padres se van a divorciar? Tanto por las cosas, por los pleitos mismos, como por actitudes no verbales, quiero decir, no lo que la pareja se diga, sino cómo se lo dice, el tipo de actitud uno con el otro, la frialdad que se respira, la brusquedad del papá, las ausencias del papá, toda una serie de datos que no necesariamente tienen que ser en términos de lenguaje. Un bebito, un chiquito de 1 año, por la simple actitud de los padres entre ellos, se percata que algo ocurre. Y se percata cómo empieza a haber una gran brecha o un conflicto constante, que sería una de las razones por las cuales la gente se divorcia. Claro. Una de muchas. Así es, así es. Doctora, generalmente en el hogar los hijos se dan cuenta, pequeños o grandes o mayores, de que se les dicen, bueno, es que tengo pleitos o problemas contigo, pero no quiero separarme por mis hijos. Generalmente lo dicen. ¿Esto ocasionará algún problema a los hijos, estar escuchando esto precisamente? ¿Cómo hacer para que los hijos no se sientan lastimados, no se sientan culpables, sería la palabra, culpables por este problema y esta crisis familiar que se está dando para llegar al divorcio? Bueno, este tema que usted está tocando ahorita es muy importante y esto es lo que suele suceder con mucha frecuencia. Ningún niño normalmente le gusta o quiere que sus padres se divorcien. Cuando oyen esto, ellos se sienten responsables de mantener la unión de esta pareja. Si esta pareja tiene un conflicto muy severo y ya han llegado a extremos de violencia muy inminentes, entonces el niño empieza a somatizar esta ansiedad que siente, esta tensión, con objeto de desviar el conflicto de la pareja y que se fijen más en él. Entonces empieza a tener baja motivación en la escuela, empieza a tener conflictos con sus compañeros, empieza a mojar la cama, empieza a morderse las uñas, empieza a hacer una serie de cosas que son respuesta a esta tensión tan grande y que lo que quiere es que los papás se fijen más en él para que se dejen de pelear. Entonces yo creo que esto es algo que sucede, porque la responsabilidad que se les da inconscientemente a los niños, ellos no la pueden tolerar. Así es. Y entonces ellos tampoco pueden hacer nada para que se unan sus papás. Entonces esto es algo muy importante cuando hay que hablar con los hijos, hay que decirles sobre las cosas ya definidas y no estar en esta, digamos, indefinición que hace que estos niños tengan mucha ansiedad. Claro. Esto que usted acaba de mencionar me hace llegar a otra duda, pero antes vamos a escuchar al público asistente aquí al estudio. Adelante, por favor, con su comentario, su pregunta. Adelante. Sí, gracias. Quisiera saber cómo se pueden informar los padres que ya han decidido tomar el divorcio como única salida aparentemente, hacia dónde pueden dirigir en un momento dado una posible reconciliación o en qué forma podrían, a quiénes recurrir para intentar solucionar ese problema y reintegrar nuevamente la unión y el vínculo del matrimonio. ¿Quién responde? Doctor, ¿padre? Bueno, hay muchas personas especializadas en consejos para matrimonios con problemas. Están los psicólogos, están los psiquiatras, están también algunos sacerdotes especializados. Muchas veces, aún en la misma familia, hay personas que tienen ascendiente con los que están en el problema.
Y hay que aconsejarles a ellos que si tienen a quién acudir, que no dejen de acudir, que busquen la orientación. Y que si no tienen, o que si alguien les ofrece la ayuda, que la acepten como lo mejor que pueden recibir, porque muchas veces la problemática que genera el divorcio, la separación, es una cuestión infantil o es una trampa económica, ¿verdad? Muchas veces el problema se deriva de la falta de dinero en la casa, y eso no puede ser una causa adecuada o suficiente para que se desintegre la familia. Sí, y además porque además lo dicen las leyes, ¿no? Y lo dicen cuando se están casando, alguien está unido en las buenas y en las malas. Entonces aquí tendría que ser avanzar los dos en la situación que se esté, ¿verdad? Bien, tenemos ya preguntas del teleauditorio. El señor Antonio Talavera, de Nueva Santa María, dice: aunque los padres se separen, ¿qué tan conveniente es que ambos permanezcan junto a sus hijos? Totalmente, si ambos son positivos. Es decir, todo padre o madre debe estar cerca de sus hijos si es una figura apoyadora, si es una figura positiva, si le va a dar amor, si le va a dar buenos consejos. Si no lo es. Si no lo es, yo creo que debe intentar el cambio, porque definitivamente no puede evadir una responsabilidad tanto moral como jurídica. Así, sobre todo la moral en esta cuestión de los hijos. Bueno, la jurídica, de alguna manera, la ley es coercitiva y, bueno, obliga a dar la pensión o lo que sea, pero la moral, que es lo importante, siento yo también. Cuando hay la moral, se cumple en todos los sentidos. Exactamente, se cumple con todos los sentidos, tienes mucha razón. Bien, está la otra pregunta del público, adelante, por favor. Bueno, si yo quiero saber, en un matrimonio con problemas de divorcio, ¿qué es lo que pasa cuando una de las dos personas no acepta el divorcio y qué se hace? Por favor, doctora. Bueno, precisamente en la clínica de familia del DIF nosotros tenemos este problema, ¿sí? Van las personas a querer divorciarse en un estado de confusión y de que no están de acuerdo, y entonces entran en una terapia precisamente para definirse, a ver qué es lo que verdaderamente quieren. Desgraciadamente muchas veces las personas que están queriendo divorciarse pierden un poco este juicio de realidad y un poco el razonamiento, ¿sí? Yo quiero no con esto decir que enloquecen ni mucho menos, sino que quiero decir que muchas veces no escuchan a las otras personas que los quieren ayudar. Entonces es muy importante que sí realmente vayan con una persona, con un terapeuta, para que se definan, porque esto es una de las cosas básicas que nosotros tenemos en la práctica, cuando uno quiere y el otro no quiere. Y a través de la terapia luego se cambian los papeles, el que quería no quiere y el que quiere sí quiere, y entonces ahí se ve que ninguno de los dos quiere en el fondo, ¿sí? Claro. Y que lo que necesitan es buscar otras alternativas para integrar su relación. Alguna ayuda, ¿verdad? Alguna ayuda con personal especializado. Un anónimo dice: me divorcié por enfermedad, tenía cáncer de colon desde hace 15 años, pero últimamente sigo viendo a mi ex marido, incluso tenemos relaciones. Ahora les digo que no, que nos llevamos mejor que cuando estábamos casados. Es un comentario de esta persona. Felicidades. Sí. Felicidades, si puede suceder. Tenemos otro comentario del público. Adelante. Sí, yo estoy dándome cuenta que en realidad el divorcio va a ser una consecuencia. Yo creo que tendríamos que ver cuáles son las causas que están provocando este problema del divorcio. En este caso, yo creo que la base sería el noviazgo. Si el noviazgo es bien llevado en la pareja, pues no va a haber el problema del divorcio, porque si se conocen los dos bien en cuanto a sus caracteres, en cuanto a sus formas de ser, pues no vamos a tener que llegar a la consecuencia, ¿verdad?, de un mal noviazgo, de una mala selección. Entonces yo quería que, no sé si se comentara esto, porque en realidad aquí en México los talleres sobre el noviazgo pues, realmente son escasos, y yo creo que sería, para atacar el problema a nivel preventivo, sería que se orientara a los jóvenes sobre su noviazgo. Usted, padre, estaba hablando acerca de esto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nos estamos alejando del tema central, sí, que son los niños y la repercusión que ellos experimentan en el divorcio. A mí me parece que debemos tener en cuenta que si los adultos somos a veces tan impotentes para un trabajo de duelo correcto,
cuánto más no lo serán ellos, que no tienen armas, ni pueden formular lo que sienten, y que tienen que sumergirse allá en su dolor y en su angustia porque están sufriendo lo peor, que es los pleitos de sus padres, la amenaza de alejarse el papá o la mamá, y ellos no pueden expresar lo que sufren. Un adulto más o menos va saliendo con el tiempo en una convalescencia anímica, lenta y paciente, pero al chiquito hay que tener en cuenta que está sufriendo lo indecible y que necesita una atención, yo diría, del 200% de lo que necesita un adulto. Así es, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, y sobre todo que, bueno, ya vimos de qué manera se le podría informar a los hijos acerca de la separación, cuándo y por qué. Pero ¿qué pasa cuando los padres de manera súbita se separan sin dar explicación a los hijos? Y los hijos la piden, y tal vez porque son muy pequeños, no la piden, pero están queriendo saber qué pasa, preguntando dónde está papá o dónde está mamá. ¿Qué pasa en el desarrollo de su personalidad? ¿Qué pasa en su conducta de estos niños? Quiero que por favor me contesten esa pregunta, pero antes nos vamos a unos mensajes. Gracias. Sebastián, y mi teléfono es 611-1510 y vivo en Parque 7. Si voy donde hay mucha gente, me quedo cerquita de mis papás para que no me pierda. Porque a un hijo es una esperanza que no hay que perder. Ya ves, leñas, que ya soy grande. En este regreso a clases, date color. Compra solo los útiles necesarios. Consulta los módulos Profeco de orientación al consumidor. Saca la goma y borra de la lista los útiles inútiles. Date color. La Profeco, más cerca de ti. Bien, entonces quedamos con esta respuesta, doctora, por favor. Sí, esto es algo muy traumático para los niños, ¿sí? A pesar de que los niños en este momento están viviendo una situación de tensión muy importante en su casa, de todas formas están sintiéndose amenazados en su seguridad y en sus emociones. Entonces, cuando de repente amanecen y papá ya no está, que es el que suele irse normalmente, para ellos es una cosa muy traumática y es muy difícil de que asimilen. Empiezan ellos definitivamente a presentar conductas de mucha rabia, no nada más con el padre que se fue, sino también con la madre, culpándola a ella de que ella es la culpable de que se haya ido el padre. Yo creo que esto es una de las peores cosas que pueden sucederle a un niño, el amanecer en su casa y de repente no encontrar a uno de sus padres. O que le mientan, ¿no? Que le mientan al respecto de la ausencia, que le inventen, como se ha dado algunos casos, que murió, que se fue a un viaje, que o ya no te quiere, es decir, inventar una serie de excusas que lleven al menor a sentirse todavía peor ante la situación de el abandono o la distancia con ese ser querido. O sea, lo más viable entonces es darle explicación tal cual. Sí. Hay también niños, adolescentes, que cuando se va repentinamente uno de sus padres, se sienten ellos culpables de la ida de su papá. Y de veras entonces es cuando los chicos necesitan más atención, más comunicación, más presencia. Así es. O de los abuelos o de la mamá que está ahí. De la familia. Y esto es muy importante, quiero leérselos. Es la señora Adriana Olvera y dice: algunos padres cuando se divorcian se sienten culpables ante los hijos y por ello los consienten en todo, les compran todo lo que les piden. ¿Esto perjudica a los hijos? Por favor. Sí. Mira, lo que pasa es que todo esto es bastante complejo, vamos, no es tan sencillo. Yo quisiera retomar un poquito antes. Cuando un papá se va y el otro, más bien cuando se va súbitamente, eso es una catástrofe.
pero depende de la edad, depende de la edad de los hijos, depende de la situación previa, depende de muchas cosas. Los padres siempre se van a sentir culpables, sobre todo el padre que tomó la decisión inicial de alejarse. Este padre que toma la decisión inicial tiene una serie de procesos que son diferentes al del abandonado. Así es. Digamos, el que abandona se va a sentir culpable, el que es abandonado se va a sentir muy enojado y muy deprimido. Así es. Los hijos ciertamente, como dice el padre, requieren de muchísima atención, pero el divorcio en sí y el proceso de divorcio implica un grado de estrés altísimo en donde la gente enloquece, como dice la doctora, y es muy difícil que gentes tan estresadas puedan atender adecuadamente a los hijos. Vamos, sería lo ideal, pero no deja de ser una utopía. Los chicos resienten siempre el divorcio, siempre deja una cicatriz, y mientras más claridad haya en ello, la cicatriz es más suave. Claro, la comunicación entonces, ¿verdad? Bien, adelante. Tenemos la participación también del público, adelante. Sí, bueno, yo quiero preguntar, sobre todo dentro de lo que es la relación en el divorcio hacia los hijos, de que qué tan importante es que no nada más el padre esté preparado para esto, sino los hijos. Se ha hablado de la problemática de que pueden tener los hijos hacia esto. Entonces, a mí sí me gustaría saber si existen instituciones o grupos que no nada más se pudiera manejar esto con los padres para que los hijos pudieran comprender y no sentirse culpables del divorcio. Sé que en algo de culpa, y creo que sí es importante que si existen instituciones para orientar a los padres como a los hijos, para que no exista esta problemática. Bien, aquí está la respuesta. Creo que el padre y Sonia tienen alguna respuesta. Adelante, por favor. Sonia. Gracias. Bueno, en la Procuraduría del Distrito existe un centro que básicamente atiende la problemática de la violencia intrafamiliar. Cuando llega algún caso en donde sea violencia física o sea esta violencia psicológica o existan ambas, por lo regular uno de los dos elementos de la pareja ya no quiere estar con el otro. Inicialmente se pretende la conciliación y evitar la disolución de esta pareja si es que hay interés por ambas partes. Si esto no es así, existen talleres o grupos de personas en terapia, tanto para recuperarse de la situación que han vivido, en este caso, por ejemplo, mujeres maltratadas u hombres, a efecto de que aprendan a manejar su violencia, puedan controlarla y convivir con su pareja, y esto garantice de alguna manera que si desean estar juntos tengan más herramientas para la convivencia correcta y sana para Sonia, sus hijos. ¿tú recuerdas algún número telefónico? Claro que sí, el 625-7120. 625-7120. Es un centro cuyo servicio es absolutamente gratuito y donde existen estos grupos, en donde además los hijos también reciben ayuda. Bien. ¿Padre? Bueno, en nuestro, digamos, nuestro estilo de atender a las personas con problemas antes del divorcio está como fundamento el tratar de salvarlo. Eso es. Por más que yo tenga ese centro de orientación para divorciados, no levanto la bandera del divorcio. Es decir, el divorcio lo atendemos después de un hecho consumado. Pero a esas parejas, después de escucharlas a una y a otra separadamente, y sentirse uno verdaderamente, hasta donde se puede, informado de la problemática que arrojan sus conversaciones, entonces uno busca hasta donde se puede que permanezcan unidos. Después vendrá también la persuasión a uno y a otro aparte, y la conversación con los dos, ya en un plan armado, después de escucharlos a los dos. Otra estrategia es ofrecerles un tiempo de separación, más o menos razonable, según se encuentre el problema, ¿no? Porque en ese tiempo de separación ellos recapacitan, piensan, enumeran los valores de la vida de familia, los comparan con la soledad que están experimentando, que es transitoria,
y luego se les invita otra vez a Bien, reunirse. estas son estrategias que en el instituto que usted maneja aplican y seguramente vamos a dar este teléfono del padre para que usted lo anote. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a ver un reportaje que nos va a adentrar también en este tema? Adelante, por favor. Los individuos al casarse difícilmente piensan que su vínculo matrimonial pueda romperse bajo ciertas circunstancias, ya sea porque algunos no logren ajustarse a los códigos que se requieren para la convivencia familiar y esto les cree conflictos, o que por causas internas que afecten el comportamiento de uno o ambos de los miembros, se desaten situaciones de violencia y traumáticos dentro de la pareja. Es entonces cuando el divorcio permite terminar la relación en beneficio de la pareja, la familia y la sociedad. El divorcio pues yo creo que es algo muy triste porque es, digo, tan bonita que es la familia y el divorcio pues trae la destrucción no tanto de la pareja sino de los niños, ¿no? En el caso de que haya, pero en algunas ocasiones es necesario. El divorcio consiste en la ruptura de un vínculo matrimonial válidamente celebrado, originada por causas diversas en la relación de los cónyuges, recuperando estos la facultad de contraer matrimonio. Esto lleva una serie de trámites porque para acreditar esa acción o esa causal tendrá que probarlo con testigos, con documentos, con fotografías, ¿sí? Con alguna inspección o algún peritaje, desde luego, y va a llevar más tiempo en este juicio de divorcio, que es un trámite que puede dilatar meses. Cuando el divorcio se lleva a cabo de común acuerdo, los trámites y el tiempo que hay que dedicarle a este proceso son menos. Sin embargo, cuando uno de los miembros no está de acuerdo con el divorcio o los términos de este, el proceso es más complicado. Dictada la sentencia, tienen desde luego los cónyuges el cónyuge que no esté satisfecho con ella, tiene un recurso que se llama apelación y que se va a resolver en una oficina superior al juzgado que se llama sala y que se compone por 3 magistrados y que la resolución será colegiada. ¿Qué significa esto? Que tendrá que tener 2 votos por lo menos para que la resolución sea aprobada. Bien, tenemos ya muchísimas llamadas y voy a empezar a leérselas. Esto es de la señora María de Los Ángeles de la colonia Doctores. Dice, tiene 25 años de casada, su esposo le acaba de decir que va a tener un hijo con otra persona. Ellos en estos 25 años se han llevado muy bien. ¿Qué puede hacer? Se siente muy desorientada. Pues yo creo que buscar alguna persona con quien platicar de sus sentimientos y bueno, pues ni hablar, a veces esto sucede, la gente toma estas determinaciones, como se mencionó hace rato, pero a lo mejor se puede hacer algo todavía. Igual creo que refugiarse también con su familia o platicarle a sus hijos e hijas seguramente. Es importante, sin embargo, no tomarlos como el ring, ya. Porque a veces acusamos a nuestro cónyuge con los hijos para obtener pues esa complicidad que anhelamos de no sentirnos tan solos. Yo creo que ahí es un error buscar que los hijos tomen partido. Sí, no tomar partido y comentarlo nada más, pero sin echarle al otro, ¿verdad? Es un error como tú dices. La señora el señor Jesús Morales Ayala dice, él necesita una orientación, ya que es divorciado, tiene una buena pareja, una nueva pareja, y sale con sus hijos y ella, o sea, con su nueva pareja. ¿Esto le va a hacer daño a sus hijos? No, si las cosas están claras. El rematrimonio es algo muy frecuente, es prácticamente de todos los días. El índice de divorcios es altísimo y la gente que se vuelve a casar, por supuesto, es alto. Tú lo único que necesitas hacer es hablarlo otra vez, ¿no? Yo insisto en esta necesidad de que la gente hable las cosas. Un poquito lo que decía Sonia antes. Yo diría que la señora que habló antes, hablara pero con su marido, con nadie más, en principio. Porque después sean un merengue de cualquier tamaño. Claro. Bien. El señor Ruiz, padre, dice, ¿qué hacer cuando la señora Ruiz, qué hacer cuando el marido no acepta el divorcio porque dice que está bien casado por las 2 leyes y que no es correcto? Además, él todo el día está en la calle. ¿Qué puede hacer? Dice la señora. Bueno, en la ley civil existe una causal reciente, yo no soy experto en eso, pero
pero estoy informado, una causal que consiste en que a los 2 años de separación física demostrada, se da el divorcio aunque no quiera una de las dos partes. Si ya es inevitable el divorcio y si realmente el esposo no se porta como esposo, porque no hay comunicación, porque tal vez hasta desprecio, etcétera, pues entonces el divorcio se impone como el remedio extremo, y así lo llama el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981, en el número 83 del margen. Ahí habla el Papa de cómo el divorcio muchas veces hay que aceptarlo como un remedio extremo. Esto por parte de la Iglesia es algo inaudito, porque siempre había una especie de intransigencia absoluta respecto de la bondad de un divorcio. Y a veces el divorcio es lo más razonable que se puede hacer en un momento dado. Así es. Bien. La señora Marisela de la Parra dice, doctora, quiere que le den un consejo, ya que su esposo la agrede física y verbalmente. Sus hijos, aquí es la cuestión de sus hijos, le dicen a ella que se separe de él. Están interviniendo los hijos. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, yo le haría 4 preguntas a esta señora, ¿sí? Que sería la alternativa de buscar una buena integración. Otra alternativa es seguir con una relación violenta y forzada. Otra alternativa es buscar una buena separación. Y otra alternativa sería una separación violenta. Entonces, en estas 4 preguntas, que ella escoja cuál es lo que verdaderamente quiere hacer de su vida. Y yo sí estoy en contra de que se pidan consejos dentro de la familia, porque yo pienso que en la familia están todos involucrados emocionalmente y tienden a tomar partido. Yo le aconsejaría que fuera con una persona totalmente ajena, pero que fuera también una persona que supiera cómo poderla orientar a estas 4 cosas que quiere. Seguir con esta relación que es mala, una buena integración, una buena separación o una mala separación. Yo quisiera decir algo al respecto. Sí. Muchas veces porque nos hemos casado con alguien legal o social, incluso moralmente, pensamos que el hecho de que la pareja agreda físicamente no constituye un ilícito. Estamos totalmente equivocados. Nadie tiene derecho a golpear a nadie independientemente de la relación que tengan. Entonces, yo creo que también es importante su recuperación y, por tanto, buscar ayuda. En ese aspecto, la Procuraduría le puede ayudar. Bien. Yo aquí en esto tengo criterio de cirujano, o sea, radical. Ante la violencia física, la única alternativa es separación inmediata. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Pero como terapeuta, ante la violencia física o verbal, separación inmediata. Y después ver qué pasa, pero separarse. Por lo pronto, puede ser como lo decía el padre, una separación temporal, puede ser que reflexione y regresar. Bien, tenemos una pregunta del público, adelante. Sí, tocando el punto de la religión, ¿qué tanto influye la religión en el divorcio? Ya que esta nos dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué factores pueden influir ahí? Es lo que quisiera saber. Padre. Bueno, ahora tenemos que hablar de las iglesias y de las asociaciones religiosas, no solamente de la iglesia. Y las iglesias tienen distintas maneras de resolver el problema o de aplicarse a una solución. Los hermanos protestantes, por ejemplo, sí admiten un divorcio y el segundo matrimonio. Los hermanos ortodoxos y los protestantes, los anglicanos, tienen una ceremonia religiosa para aceptar al segundo matrimonio a quienes pertenecen a la comunidad y han sufrido antes un divorcio, sobre todo la parte abandonada, que es considerada con cierta veneración, con cierta delicadeza por su situación de abandonada. Cuando ella se quiere casar de nuevo, entonces el responsable, el dirigente religioso entre los ortodoxos, se llama la oikonomía, una aplicación de una administración comunitaria que los lleva no a un nuevo matrimonio,
porque también para ellos es indisoluble el primero, válido. Pero sí para una oración en Dios, la nueva vida que empieza. O sea que en este caso va a depender de la religión, pero como usted lo acaba de mencionar, en la encíclica del Papa, del 81, usted que ya está permitido sí, se reconoce la validez de ciertos divorcios. La validez de ciertos divorcios, o sea que en esto yo creo que queda perfectamente bien contestada tu pregunta. Bien, regresamos, acuérdense que estamos analizando en Escuela para Padres el tema del divorcio y su repercusión en sus hijos. Regresamos. La vida es valor supremo y la salud requisito fundamental para disfrutarla. Exposición conmemorativa del 50º aniversario de la Secretaría de Salud. Túnel de la Ciencia, Estación La Raza del Metro. Muestra de acciones relevantes de 50 años de servir a México. Secretaría de Salud. ¿Ya estás listo? Apúrate, no vas a llegar. Sí, papá, ya solo me falta el uniforme. Oye, hijo, ¿y cuántos muchachos van a competir en la Semana de la Juventud? Pues imagínate, vamos de todo el estado. Que te vaya bien, hijo. ¡Suerte, campeón! Gracias por todo. Queridos papás, hoy que viajo solo por primera vez, quiero agradecerles su apoyo y comprensión. No los voy a defraudar. Les prometo hacer mi mejor esfuerzo. Chucho, postdata, ¡viva la familia! En los primeros años, la vacunación nos brinda la misma oportunidad de enfrentarnos a la vida. La Cartilla Nacional de Vacunación te recuerda las edades de tu hijo en las que es necesario aplicar las vacunas que forman el esquema básico de vacunación. ¿Estás al día con las vacunas de tu hijo? Es tu responsabilidad. Bien, tenemos entonces estas preguntas también. Andrea Ríos González dice, su esposo está en el reclusorio, él se niega a darle el divorcio a ella. Ella ya no lo visita continuamente porque está en la cárcel. Él dice que cuando él salga la va a matar y ella no tiene recursos para defenderse. ¿Qué puede hacer? Tiene 5 hijos y trabaja para mantenerlos. ¿Algún comentario, Sonia? Yo creo que puede acudir a la Procuraduría para resarcir el temor que tiene sobre la persona y conocer sus derechos en este sentido. Acudir con ustedes a la Procuraduría. Sí. Acuérdense que están dando los números telefónicos y al final de este programa también vamos a repetirlos. Dice, este es un anónimo, ¿qué tan conveniente es quedarse con una persona sabiendo que ya no se entienden? ¿Es necesario aguantarse por los hijos? Bueno, esa es una cosa habitual, esto de aguantarse por los hijos. Lo que no deben de ser los hijos es multiusos. Quiero decir, ni me caso porque tengo un hijo, ni me divorcio por los hijos. Yo creo que esto es una utilización. Los hijos deben de salir de la situación del divorcio entre los padres. Claro, se debe de tomar en cuenta, pero divorciarse no es una decisión de los papás, en la cual los hijos, por supuesto, deben ser tomados en cuenta, pero no como una excusa para quedarse en una relación que no es satisfactoria para cualquiera de los dos. Bien, sí, doctora. Yo creo que aquí yo diría que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Un buen divorcio que un mal matrimonio. Pero sí, hay que tener en cuenta que a veces no hay alternativas, que tiene que aguantarse con ese marido y con los hijos, porque no hay alternativa. Entonces hay que apelar a las virtudes cristianas y a la oración, intentar que se convierta el marido, ¿no? Y, digo, hay cambios, hay posibilidad de cambios, pero a veces no hay alternativa. Oh, bien, muchas gracias por su comentario. Estaba la pregunta del público. Bien, ¿está lista? Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es, cuando una persona pide el divorcio y la otra persona no se la da en X tiempo, ¿ese divorcio se puede ser anulado? El divorcio se contencioso. Bien, o sea, alguien pide el divorcio y la otra persona no se lo quiere dar. Ajá. Bueno, no será el divorcio que se anula, sino... No ha habido divorcio todavía. Bueno, depende de qué tipo de divorcio se está apelando. Hay divorcio necesario cuando uno de los dos ha dado causas que la ley marca suficientes para que yo pueda divorciarme de esa persona, es decir, disolver ese vínculo. Si es voluntario, si no hay causales, pues no puede hacerse a menos que exista
el convencimiento de la otra persona para que participe. Bien, muchas gracias. Graciela de la Fuente dice: soy divorciada desde hace 5 años, tengo una niña de 6 años, ahora vivo con otra persona. Mi hijo lo acepta, pero está confundido, pues también sale con su papá. ¿Qué debe hacer? ¿Dejarle que vea a su papá o no dejarle que vea a su papá? Sí. Por favor. Yo creo que es muy importante, las personas que se divorcian, que sepan que se van a divorciar de la pareja, pero no se van a divorciar de los hijos y que van a seguir siendo papá y mamá de estos niños. Así es, o sea, no se puede decir que no es un ex papá o una ex mamá. Y entonces esto creo que es muy importante que se respete, y estas habilidades de padres muchas veces cuando se divorcian se hacen muy buenos papás y se hacen muy buenas mamás, ¿sí? Bien, muchas gracias. Pues voy a pedirles, por favor, si son tan amables, y de manera breve, una pequeña conclusión sobre este tema. A las personas que no les hemos contestado, vamos a llamarles en el transcurso de este día, o que no recibieron respuesta en este programa, les llamamos en el transcurso de este día y en el transcurso del día de mañana. Esté pendiente de nuestro llamado. Y todavía no terminamos el programa, mientras nos vamos a las conclusiones. Bueno, yo quisiera hacer una exhortación a toda la sociedad para que no considere ya a los divorciados como exclusivamente culpables de lo que hacen, del abandono de los hijos o de la separación. El divorcio actualmente es un fenómeno sociológico que tiene causas remotas desde la revolución industrial, las guerras mundiales y luego los medios de comunicación, y ya todo esto ha transformado al hombre y a la mujer moderna. De tal manera que se puede decir que es la misma sociedad la que debe resolver el problema, porque es un problema no de individuos, sino un problema social. Es decir, no debemos juzgar a las personas como tales, culpables exclusivamente de su divorcio. Debemos ver que es un ambiente en donde estamos viviendo todos. Bien. Y ser más benignos en los juicios con ellos. Bien. Sonia. Bueno, yo creo que el público lo dijo, hacer mejores parejas y mejores matrimonios implica una preparación y un compromiso específico. Esto ahorraría muchas penas, muchos conflictos dentro de las parejas, y bueno, los talleres o los grupos son una opción para que la gente pueda prepararse antes de, durante y después de. Muy bien, gracias. Yo diría que quizá la analogía sea muy brusca, pero yo diría que el divorcio es como el cáncer, es un hecho, eso ocurre. Lo que pasa es que uno supone que nunca le va a pasar, y al igual que el cáncer hay que hacer prevención, hay que ponerse listos, pensar en la posibilidad de que esto pudiera ocurrirle a uno, y pensar también que esto tiene una solución. Vamos, que divorciarse no es tan terrible, divorciarse puede ser una experiencia muy enriquecedora de alguna manera en algún momento. Bien, muchas gracias. Doctor. Bueno, yo creo que estas personas que están pasando en el proceso, que están viviendo el proceso de divorcio, lo importante que yo les sugiero es que piensen en cómo lo están llevando a cabo, porque en base a este cómo va a ser el éxito del mismo. Y también les sugeriría que buscaran ayuda, porque esta es una alternativa nada más, no es la única. Hay algunas otras alternativas que hay que buscar. Bien, muchas gracias. Y los teléfonos, anótelos por favor. El Centro de Orientación para Divorciados, 574-3815, 574-3815. También la Subdelegación de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 625-8166. La Clínica de la Familia del Instituto Nacional de Salud Mental del DIF también les puede ayudar, al 595-8115, 595-8115, extensión 247. De igual manera, estos otros números telefónicos de consultorios, 523-8153. 566-4988. Y bueno, les avisamos también sobre un curso monográfico de infidelidad, manejo psicoterapéutico inicial de la pareja. Esto se llevará a cabo el sábado 9 de octubre, y si usted quiere inscribirse, llame por favor al 573-3460, 573-3460. De igual manera le informamos sobre un simposio sobre la unidad sexual. Esto se llevará a cabo el sábado 2 de octubre,
Usted puede informarse al 525-1575. Bien, muchísimas gracias a ustedes porque estuvieron con nosotros y en casa, como siempre, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Esperemos y esperamos que nos veamos el próximo jueves con un nuevo tema. Gracias y hasta luego. A continuación presentamos el programa de radio, televisión y cinematografía que tiene preparado Hechos de la Ciencia.